El corazón caldeado por este momento, llega el turno de escuchar y de reflexionar sobre los retos educativos que el mundo de hoy nos plantea. Para ello nos va a ayudar Juan Antonio Ojeda Ortiz. Juan Antonio es hermano de La Salle, nacido en las Islas Canarias, en España. Es maestro, pedagogo, es doctor en educación. Bueno, habría muchos aspectos que señalar de su persona y de su recorrido. Yo hago dos pinceladas, ¿no? Ha sido secretario general de la Escuela Católica de España, presidente nacional de la Asociación de Centros Universitarios de Magisterio y continúa siendo en este momento asesor de diferentes instituciones educativas, sobre todo para la creación y desarrollo de toda la cultura colaborativa, de trabajo en redes propias, con otros. Y en este momento, dos cosas. Es responsable de proyectos de la Oficina Internacional de la Educación Católica y en julio de 2016 el Papa Francisco le nombró consultor de la Congregación para la Educación Católica. Muchas gracias por tu disponibilidad, Juan Antonio. Es un verdadero privilegio para nosotros tenerte hoy aquí, que facilites nuestra reflexión. Después de la charla de Juan Antonio tendremos 5 minutos de reflexión para subrayar desde la experiencia cuáles son los desafíos que podría responder a la Escuela de la Madre Cándida. Pero en este momento nos centramos en escuchar, en dejar pasar por el corazón, por la mente, las palabras de Juan Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a todas por la invitación. Para mí también es un honor poder estar esta mañana con ustedes. Muchas felicidades por esos 150 años de servicio y de compromiso educativo y evangelizador en la escuela para los niños y jóvenes. Y voy a iniciar esta breve presentación que me han pedido. Es muy breve, está titulares, pero tenéis el texto un poquito más desarrollado para compartirlo y trabajarlo más en profundidad. Voy a compartir la pantalla. Bueno, vamos a ver si yo logro la presentación. Bien, yo creo que la ve todo el mundo, ¿no? La presentación. Sí, muy bien. Comenzamos brevemente haciendo una pequeña reflexión sobre el estado actual de la educación. Ya desde antes de la pandemia se nos venía diciendo que nos encontrábamos en emergencia educativa. Múltiples informes de diferentes organismos nacionales, internacionales, de expertos, nos decían de forma clara y contundente que la educación estaba siendo caduca, muy anclada en el pasado, rutinaria, memorística, incluso algunos de forma más radical que le estábamos robando la vida a los niños y jóvenes porque no respondíamos a sus necesidades reales y a los desafíos del hoy y del mañana. Ante esta realidad compleja de emergencia, fueron surgiendo y han venido surgiendo en las últimas décadas múltiples informes con criterios de mejora, marcándonos un poco el camino, luces de por dónde ir, pero a toda ciencia las hemos desoído, las hemos recortado o simplificado, o incluso la hemos ignorado por completo. Todos somos conscientes de que hay un gran desnivel, muchas veces infranqueable, entre lo que decimos y lo que hacemos, entre la teoría y nuestra práctica educativa evangelizadora real. Por poneros un ejemplo, el informe de Delors fue publicado en 1996, por lo tanto hace ya más de 25 años,
Y se nos fijaban 4 pilares, muy sencillitos, de recordar y de poner en práctica y de llevar al aula cotidianamente. El aprender a aprender, aprender a hacer cosas y aprender a convivir. De esos 4 pilares, en estas últimas décadas hemos trabajado más básicamente y más profundamente el de aprender a aprender. Nos ha preocupado el desarrollo intelectual, la mente, el talento, la inteligencia, el desarrollo cognitivo de nuestros alumnos. Y el resto lo hemos dado por sobrevenido. Sin embargo, hoy, y la pandemia nos lo pone de manifiesto, que deberíamos haber educado más sistemáticamente el ser buenas personas con valores de respeto, de solidaridad, y eso hubiese evitado que la pandemia a lo mejor pues se hubiese propagado tanto y a lo mejor hubiésemos acortado los tiempos de solución del problema. Y el aprender a convivir. ¿eh? En estos 25 años ha aumentado el bullying, el acoso, la violencia, el descrédito, el descarte. Realmente la escuela, con perdón, y no quiero ser tampoco excesivamente radical, pero se nos ha vuelto antipática en lugar de ser una realidad empática, compasiva, donde todos nos preocupamos de que nadie quede atrás. Y si miramos este informe con los ojos del hoy, a esos 4 pilares que tendríamos que recolocar y priorizar, le tendríamos que añadir estos otros 2, el de aprender a servir, porque educar es servir y educamos para el servicio, y aprender a cuidar la casa común, la relación con el medio. Una segunda visión del diagnóstico es, bueno, y a partir de la pandemia, inmersos ya en la plena pandemia, pues hemos pasado de la emergencia educativa a una catástrofe educativa, tal y como nos decía el Papa Francisco en octubre de 2015. Ante esto deberíamos parar un momento y reflexionar con claridad y con sinceridad. Nada es bueno, nada es malo, sino lo importante es un buen diagnóstico. ¿Qué está mal? ¿Qué hemos de cambiar y eliminar? ¿Qué está bien y debemos impulsar y mejorar? ¿Y qué nuevo introducir en nuestra práctica educativa, en nuestro proyecto educativo? Bueno, una llamada al estado actual. Y en cuanto a los retos que nos plantea el mundo actual, yo diría que en primer lugar deberíamos comenzar por diagnosticar y comprender el estado real de la educación que ofrecemos. ¿eh? Eh, Sin ese conocimiento de lo que hacemos, si no sentimos la necesidad de cambiar, nada va a cambiar. Y no solamente sentir esa necesidad, sino que nos movilicemos, que pasemos a la acción. Y claro, esto parece muy sencillo decirlo, pero es muy difícil llevarlo a nuestra práctica. Nos quedamos muchas veces, en el mejor de los casos, en los análisis. Sabemos lo que hay que hacer, pero no somos capaces de ponerlo en práctica, de ponerlo en práctica. Entonces, es conveniente actuar, no quedarnos en la inacción, introduciendo nuevas metas, introduciendo nuevas prácticas. Yo diría, y esa frase es mía, nos equivocamos tanto más haciendo lo que siempre hemos hecho que atreviéndonos a hacer algo nuevo. Algunos tienen como mucho pudor, como mucho miedo. Bueno, y si me equivoco, pues mira, te equivocas más manteniendo lo que siempre has venido haciendo que atreviéndonos a hacer algo diferente, nuevo, para responder más y mejor. Segundo reto, lo ha dicho vuestra superiora general, la madre Graciela, afrontar el cambio desde la colaboración, trabajando juntos en red, entre vosotras y con otros. ¿eh? Vosotras mismas seréis una red de redes, pero con otros también multiplicaréis esas redes. Por poner una metáfora, siempre me ha gustado
que estamos pasando de la orquesta sinfónica, esa que está toda ordenada, el director de la orquesta, el primer violín, etcétera, a un grupo de jazz, donde cada uno toma la iniciativa, ¿eh? Toma la iniciativa y aporta lo mejor de sí. Y entre todos construimos una melodía muchas veces nueva, inesperada. Pues eso es el trabajo colaborativo y en red. Supone un cambio de paradigma. Yo he estado asesorado, como antes decía, a muchas instituciones y siempre les planteaba dos preguntas muy sencillitas al principio. ¿Qué preferís? ¿Colaborar y competir? Todo el mundo levantaba la mano diciendo preferimos colaborar. Pero al acto seguido les preguntaba, ¿qué es lo que hacéis habitualmente? ¿Colaborar o competir? Y todo el mundo levantaba la mano en competir. ¿Mm? Entonces, es un cambio grande, profundo de paradigma que nos va a llevar un cierto tiempo, 3, 5, algunos añitos. Eh, Colaborar hacia adentro. Yo creo que es importante colaborar unos profesores con otros, una etapa, nivel educativo con otro, y también ser capaces de colaborar con otros. La primera colaboración más fácil, eh, más productiva, por así decir, es la colaboración entre vosotras mismas, entre los distintos centros de vuestra congregación. Pero eso no nos quita el que nos abramos a colaborar con otros. Colaborar también con las familias, colaborar con el entorno. Y esta colaboración nos va a llevar a muchos cambios. Entre otros, yo he señalado dos ahí por no detenerme mucho. Nos va a llevar a una nueva forma de organizarnos. Venimos de una organización muy jerárquica, muy piramidal, y tenemos que aplanar esa organización porque todos somos importantes y todos tenemos mucho y bueno que aportar. Una organización descentralizada. ¿eh? La colaboración en la red nos lleva a descentralizar y nos lleva a ser flexibles, por lo tanto, a dejarnos sorprender en cada quiebro del camino. Y esta organización va a suponer también un nuevo estilo de liderazgo, ¿eh? Porque la genialidad no es la del líder, que lo sabe todo y nos dice por dónde tirar, sino que todos somos líderes. La genialidad es colectiva. Y yo he señalado, podía señalar 20, 50 cualidades del líder, pero me parece que el nuevo líder se le pide que sea una persona humilde. El humilde es capaz de aprender de otros, aprender con otros eh, y reconocer también sus límites para saber que no lo sabe todo. Es importante contar con todos y procurar el desarrollo de todos. Y a titulares, peligros, el individualismo, la fragmentación, e incluso, pues en el modelo antiguo veníamos de que cada obra, cada escuela era un tanto independiente. Y eso era bueno porque nos encarnamos en el territorio, respondiendo a las necesidades de los mexicanos, de los filipinos, de los chinos, etcétera, porque nos hemos encarnado en cada territorio concreto. Y eso fue bueno. Pero hoy día se nos pide trabajar de una forma un poco más autónoma, pero sin perder de vista la interdependencia. Y el gran peligro que corremos hoy al trabajar en red es la homogenización. Querer que todos hagan lo mismo al mismo tiempo. Bueno, dicho muy a titulares. Me encantó oír a vuestra superiora general decir que la unidad de funcionamiento para el trabajo en red es el propio centro educativo y las personas que trabajan en ella. ¿eh? Y desde ahí tenemos que conjugar la red. La unidad no es la red, la unidad es el centro, ¿no? Cada obra y cada equipo de personas que trabajan en él. Tercero, otro reto importante son los docentes. Cualquier línea de mejora pasa por ellos. Y el Papa nos lo ha dicho bien claro. Tenemos que ser docentes de alma, comprometidos con la educación como bien común. Y él lo describe muy claramente en Evangelii Gaudium. Nos dice, docentes capaces de, con verbos, los verbos nos indican acción ya de entrada, nos mueven a actuar. Y nos dicen, docentes de alma capaces de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. Conjugar cualquier verbo y vuestra vida, vuestro quehacer educativo empieza a fluir de otra forma diferente.
A mí cada día me gusta más el de sanar. Vienen muchos alumnos a nuestras escuelas con muchas heridas. La escuela debería ser un oasis, un lugar de paz, no un lugar de guerra, ya lo tiene fuera. Una escuela capaz de acoger, de sanar y de, y de dar vida. A muchos de nuestros alumnos, esos que consideramos a veces como más torpes o más inquietos o más violentos, más díscolos, eh, son héroes en su terreno, en la calle, y a veces en la escuela son unos fracasados. Eso tenemos que cambiar. Por otro lado, nos invita, y el Papa lo recoge en varios de sus discursos, a ser competentes, saber y estar al día. Eso es importante. Pero nos invita a ser cariñosos, porque educar es amar. Y podemos engañar a cualquiera, pero a un niño y una niña que tenemos delante no la podemos engañar. Si le amamos, realmente responderá. Si no la amamos, pues seguirá con su vida por otro lado. Y poner pasión en lo que hacemos. ¿eh? Más que saber es poner pasión. Esa actitud, la motivación, la entrega, se cifran en ello. Otra cuestión importante es apostar por los últimos. Ya lo vamos a ver ahora a continuación cuando hablemos de una escuela en salida. Y a nuestro rol de profesor, venimos de la escuela tradicional, que era, el profesor estaba arriba y delante. En la escuela nueva se nos invitó a ponernos al lado de, hace ya un siglo. Hoy, en pleno siglo XXI, se nos invita a dar un paso atrás para centrarnos en el alumno, darle protagonismo, empoderarlo, etcétera. Y educar desde dentro. Yo creo que es importante, ¿no? Tenemos que hablar mucho menos, 10 minutitos y el resto que sea un trabajo colaborativo, participativo, constructivo por parte de nuestros alumnos. Confiando y escuchándoles, nos sorprenderán. Cuarto desafío, poner a la persona en el centro. Todo va por aquí. La Iglesia, la UNESCO, los informes nos hablan de esto. Es muy fácil decirlo, pero es muy difícil llevarlo a la cotidianidad del aula. Y no solamente poner a la persona en el centro del aprendizaje, sino educarle integralmente, educando cabeza, corazón y mano. Si me preguntáis por dónde empezar, tradicionalmente hemos empezado por la cabeza, pero hoy día se nos invita a empezar desde el corazón, que sientan, que toquen la realidad y a partir de ahí, pues que la estudien y que la transformen. Por lo tanto, dándole participación activa, colaborativa, empoderando a estos niños y niñas que tenemos en el aula. Una escuela en salida, capaz de ir a las periferias internas y externas. Cuando hablamos de salida, pensamos solamente en la salida, en la periferia externa, pero tenemos muchas necesidades internas en nuestras escuelas que también estamos desatendiendo, ¿no? Se nos invita a atender a los más vulnerables, de dentro y de fuera de la escuela, no al descarte, ¿no? Casi muchas veces hemos dicho, y casi es pecado mortal o más, esta escuela no es para ti. ¿Cómo que no es para ti esta escuela? ¿Mm? Tenemos que acoger a todos y especialmente a los últimos. Todos tienen derecho a una educación de buena calidad. En este trabajo de acoger a todo, de trabajar la diversidad, de salir incluso a la periferia, se nos está invitando a trabajar más intercongregacionalmente. No descuidéis también este llamado, ¿m? De trabajar con otros para llegar a todos, donde no podemos llegar solos. Un ejemplo, pues esto de Escuelas Sin Fronteras, ¿no? Como Médicos Sin Fronteras, ser capaces de hacernos presentes también en lugares de gran necesidad. Solos no podemos porque a veces vivimos situaciones débiles, pero sin duda con otros podemos muy fuertemente. Y la imagen de profesores nómadas. Esto ya aparecía, bueno, es un término muy moderno, pero ya aparecía en Gravissimo Educationi, en el Vaticano II, se nos hablaba de colaborar con la familia, con otras escuelas, etcétera, e incluso se nos invitaba a liberar en ciertos momentos a algún profesor para que fuese a otra escuela, para que le ayudara en el cambio metodológico, en el cambio curricular, en poner en marcha determinado dinamismo. Pues yo creo que sería un dinamismo también a incluir, contar con profesores nómadas que nos ayuden a iniciar proyectos dentro del centro y con otros centros.
El sexto desafío, a mi modo de ver, los colocáis como queráis y los afrontáis en el orden que queráis, es el pacto educativo global que se nos presenta como una oportunidad y un compromiso para cambiar, para responder a los desafíos, para cambiar la vida y los contextos de los niños y niñas y de sus realidades. Su esencia, la esencia del pacto, y esto sí que me gustaría decirlo con claridad, es trabajar juntos y con otros. Es decir, el pacto no se debería encerrar en sobre sí mismo, en nuestra escuela, en nuestra congregación, sino ser capaces de trabajar con la otra escuela católica del lugar, con otras escuelas públicas o privadas. Una pequeña reflexión, y sé que ya me estoy pasando del tiempo, pero termino enseguida. Eh, en una misma ciudad, 8 colegios católicos, en lugar de colaborar, compiten entre sí. Y si somos realistas, competimos incluso deslealmente, quitándonos alumnos, profesores, ocultando información, hablando mal unos de otros, cuando compartimos las mismas metas. Pues el pacto viene para decir, de poco sirve que yo eduque en la fraternidad y en el reciclar la basura si el colegio de al lado no educa en fraternidad o en el reciclado. Y este pacto lo tenemos que construir desde lo local, involucrando a muchos. Cuando decimos muchos es involucrando a nuestros estudiantes, a la familia, a los profesores, a los colaboradores, a los otros centros, a los agentes sociales del entorno. Generar una comunidad referencial que sea el corazón de la escuela. La trayectoria es que las escuelas vuestras eran de las hermanas, ahora hay religiosas y laicos que comparten una misma visión y comparten trabajo, relación, vida, oración, un carisma de ambos, ¿no? No solamente de las religiosas, es de todos los laicos que están consagrados por el bautismo para anunciar y evangelizar. Los laicos llamados a vivir su fe, no estar solos en la evangelización, y los religiosos y laicos a conservar cada uno su identidad, pero comparten una visión desde el carisma de la institución para evangelizar y construir iglesia. 8, el desafío de innovar y experimentar. No por moda, no, qué bonito, no, sino innovar y experimentar por compromiso, por mejor servir. Hoy la velocidad del cambio nos requiere cambiar de continuo y sobre todo de experimentar, de poner en práctica. De generar esos nuevos valores y compromisos. 9, una escuela conectada con la vida, que sea capaz de ir a la vida y de traer la vida, de tocar la vida. El Papa nos dice oler a ovejas, de tocar la vida, de impregnarnos de ellas para responder desde las necesidades presentes y actuales. Y por último, pues supone cambios en la tarea educativa cotidiana. Yo pongo ahí algunos, ya otros lo hemos ido nombrando, como modificar y enriquecer el currículum, cambiar algunas metas o reordenarlas, ver qué nuevos valores potenciar, ¿no? Hoy se habla de solidaridad, de fraternidad, pues a lo mejor tiene que subir algún puesto, cambiar los roles del profesor, del alumno, introducir metodologías más activas, participativas, colaborativas, trabajar de forma más interdisciplinar y pensar que la escuela es un lugar de aprendizaje, sí, pero también es un lugar de relación, donde aprendemos a convivir, a hacer y a convivir. Y es un lugar para experimentar y vivir los valores. Si no lo aprendemos en la escuela, pues difícilmente fuera vamos a interiorizar estos valores. Y también tener en cuenta el espacio como tercer educador. En la escuela todo educa. ¿eh? Y desde aquí, pues termino mi intervención con esa frase que os ponía al final. Dice, pero sobre todo, que sed testigos con vuestra propia vida de aquello que transmitís, ¿no? Que seamos coherentes en lo que decimos y en lo que hacemos. Y muchas gracias. Educar desde dentro, comunicando amorosamente. Feliz trabajo. Gracias. Muchas gracias, Juan Antonio, y muchas gracias por pues estos retos que nos planteas delante, ¿no? El actuar, el ser red, ¿no?
el trabajar juntos y con otros, la persona en el centro, bueno, pues son pinceladas que nos ayudan a seguir reflexionando. Muchas gracias. Gracias a vosotros. En este momento tenemos 5 minutos para afrontar 2 preguntas. Se trata de reflexionar personalmente y os invitamos a escribir para hacer proceso de pensamiento. Las 2 preguntas nos las van a proyectar ahora mismo. ¿Qué 2 desafíos te cuestionan con más fuerza? Y la segunda, la escuela de la Madre Cándida tendría que dar respuesta a algún desafío o darla de otra manera. ¿Cuál? ¿Cómo? Pues nos quedamos en silencio, escuchando también, bueno, una canción que nos puede ayudar a entrar en sintonía. Tienes que compartir el suono para escuchar la música.